Bueno, como les decía entonces, yo soy el doctor Mestas Núñez, el cuerpo docente que me acompaña está la doctora María Laura Ranaletti, jefa del servicio de pediatría, y la doctora Betiana Cura, que se incorporó este año al plantel docente, que va a colaborar también con nosotros, ¿sí? Ya que los grupos son muy numerosos y esta materia es una materia eminentemente práctica que va a requerir que ustedes traten de poner toda su energía para desarrollar estos aspectos prácticos, una competencia en lo que significa las imágenes, ¿sí? Si bien la mayoría de ustedes no van a hacer la especialidad de imágenes, les va a servir para la práctica diaria, así como pusieron muchos comentarios en la encuesta inicial, que desde ya les agradezco que la hayan contestado. Queremos ponernos un poco en sintonía para poder brindar lo mejor nuestro y que ustedes también brinden lo mejor de ustedes. Y que de esa manera podamos hacer una cursada interesante y por lo menos que no sea tan aburrida. ¿Mm? Les vuelvo a repetir que el presente lo tienen que dar en el aula virtual. ¿Todos pudieron conectarse? Sí. Bueno, vamos a arrancar con el primer capítulo, que es el de Introducción al diagnóstico por imágenes. ¿Pudieron leer el material que está en el aula? Sí. Sí, Perfecto. Ese material es de fácil lectura, no implica una gran dificultad, pero es importante que lo sepan porque lo que tenemos que aprender, entre otras cosas, son palabras nuevas. Hay que incorporar un nuevo léxico, tenemos que describir las imágenes como las vemos, y para cada técnica hay un vocabulario especial. Bueno, arrancamos entonces. La primera hora va a ser de una charla teórica y la segunda hora es práctica. Vamos a hacer algunas prácticas que, si no terminamos hoy, vamos a continuar el viernes a las 14. Entonces, todo comenzó hace mucho tiempo, estamos en el siglo XIX, cuando este jovencito, que está en compañía de sus padres, como ustedes pueden ver, en una clase media, acomodada, decidió estudiar física. Lo que pasa es que no le iba muy bien en el colegio, no tenía buena reputación, lo echaron, nunca se supo bien por qué lo echaron. Aparentemente hizo una caricatura de algún profesor que no cayó bien. Entonces no pudo estudiar en Alemania, se tuvo que ir a Suiza, porque ahí no pedían el título de secundario. Todo sigue hasta que este señor, Röntgen, Wilhelm Conrad Röntgen, se puso a trabajar en un laboratorio como este. ¿Me escuchan bien, no? sí, profe. Sí, empezó a trabajar en este laboratorio con una serie de instrumental, como son estos tubos que se ven acá, que son los tubos de rayos catódicos que estaban de moda en esa época, y de golpe vio que, haciendo sus experimentos y aplicando corriente, algo pasaba con algunos materiales, algunas emulsiones fotográficas y algunos materiales que estaban en la cercanía. Es así que se puso a investigar, sacar cosas, y logró obtener la primera radiografía de una mano, que se la tomó a su esposa, que se llamaba Berta. O sea que la primera radiografía se llama la mano de Berta. Ahí, como ustedes pueden ver, está el anillo de compromiso de Berta.
Esto ocurrió el 8 de noviembre de 1895 y produjo una revolución fenomenal en la medicina. Nada fue igual desde entonces. Rápidamente hubo publicaciones y eran equipos que estaban disponibles, no eran sumamente caros, entonces se empezó la aplicación a la medicina. Como ustedes pueden ver en estas fotografías, que son de principio del siglo XX, ya se podían hacer evaluaciones médicas, ¿no? Este señor con un radioscopio, este señor sacando una radiografía. Acuérdense que la Gran Guerra del año 14 ya había equipos de rayos en los hospitales de campaña. También hubo una revolución popular, porque los rayos X de golpe permitieron ver cosas que hasta ese momento no se veían. Mientras tanto, hago un paréntesis. Yo les pediría que entren a la página con su celular o con su computadora a la página Kahoot, K-A-H-O-O-T. Vamos a hacer un jueguito en un rato. ¿Jugaron alguna vez al Kahoot? Sí, Sí. yo. Sí, profe. Bueno, perfecto. Profe, Entonces, disculpe que sí, le moleste. Un alumno está queriendo ingresar a la clase. a ver, un segundito, por favor. Entonces, esta revolución que produjo a nivel social, no solamente la parte científica médica, sino que se le atribuyeron cosas, podríamos decir, esotéricas, ¿no? Que tenían que ver más allá de la ciencia con la necromancia o el espiritismo, o efectos hipnóticos, o que se podían leer las mentes humanas. O sea, realmente fue una cosa que se divulgó muy rápidamente. Desde un principio, porque para esta época surge la fotografía, se asociaron la fotografía y los rayos X. Entonces se pensaba que a través de los rayos X, entre otras cosas, se podían detectar pensamientos o sentimientos humanos. Entonces acá vamos a empezar con el primer Kahoot. Si van todos, se loguean al Kahoot, vamos a... Les paso el número. Ahí tienen el número 998717. ¿En dónde hay que poner eso? ¿En donde dice play? Tienen que ir a la página Kahoot, donde dice Play. No hace falta bajar ninguna aplicación. ¿Y puedes repetir el número, por favor? 998717. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí se Sí, ve. profe. Se ve la del PowerPoint que dice Kahoot nomás. No se ve el código, Fabio. Bueno, ahora vamos. ¿Cómo es el número? 998717. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Bueno, empezamos.
Bien, la siguiente, esa fue para entrar en calor. Muy bien. Como decía ahora ven mi pantalla otra vez. No. Bueno, ya vamos. Listo. Ustedes pueden ver ahí, ven todos, ¿no? Otra vez la pantalla. Ahora Lo que sí. se llamaba el podoscopio. Era un aparato de rayos X que se instalaron en las zapaterías para ver que las mujeres puedan ver el calzado, o sea, cómo calzaba el pie en el zapato nuevo. Aunque parezca mentira hoy eso, hasta el año 50 había como 10.000 equipos de estos en Estados Unidos. O sea que no se tomaba conciencia hasta ese momento de, de las características de los rayos X y de que era una cosa que realmente era seria y de mucho cuidado. Bueno, como contestó la mayoría de ustedes, saben que los rayos X también se le atribuyeron como poderes a los superhéroes. Hay infinidad de películas a los que son amantes del cine relacionadas con los rayos X. El asunto es que a partir de los rayos X se empezó a observar el interior del cuerpo humano. Hasta ese momento toda la medicina pasaba por afuera del cuerpo humano, no por adentro. Y la radiología, y posteriormente, a raíz de las distintas investigaciones e invenciones de nuevas técnicas, se fue ampliando a partir de la década del 70 con la ecografía, fines del 70 la tomografía computada, la resonancia magnética luego, en los 80, y también la medicina nuclear. Hoy es entonces un conjunto de disciplinas que conforman el diagnóstico por imágenes. O sea que ha ido adquiriendo mayor importancia dentro de la medicina como una disciplina auxiliar que contribuye al diagnóstico y también al tratamiento, como vamos a ver en algún momento de la cursada. Como ustedes bien leyeron, acá vamos a ir rápido, hay 4 fuentes o tipos de energía exploradora: rayos X, rayos gamma, ultrasonido, campo magnético. Después vamos a avanzar sobre eso. De acuerdo a eso, los distintos rayos, los distintos tipos de energía están relacionados con una serie de exámenes radiográficos o de imágenes, como ven acá. Vamos a hablar seguramente de los primeros que están vinculados a los rayos X. La angiografía es un método un poco más sofisticado. Tenemos medicina nuclear y PET, que está muy de moda ahora porque es una técnica relativamente nueva, muy cara y no muy disponible en todos lados. La ecografía y la resonancia magnética. Después vamos a ver, cuando uno se refiere a cada fuente de energía, vamos a hablar con un léxico especial que la idea es que ustedes vayan adquiriendo poco a poco. Los rayos X, como pueden ver también en el video que está en la página, no sé si alguien pudo ver el video, si no les recomiendo que lo vean. La idea es que lo hagan y que hagan un pequeño comentario en el foro que está para eso. Acá
lo que vamos a ver es algo que nos pone un poquito en la dimensión de donde estamos parados, porque todas estas radiaciones que ustedes ven acá forman parte del mismo espectro, ¿sí? El mismo espectro que está vinculado a la luz, que está más o menos a esta altura, el espectro de la luz, que son el mismo tipo de ondas electromagnéticas que conforman los rayos X, o los rayos gamma, o las ondas de radio, o el microondas con el que calientan el café a la mañana. Lo que varía es la energía de esa onda, y eso depende de la longitud de onda y de la frecuencia, es decir, cantidad de ondas por fracción de segundo o por tiempo, por unidad de tiempo. Tal es así que los rayos X llegan a nivel atómico y el rayo gamma, estamos hablando de una longitud de onda que es 10 a la menos 12 metros, es decir, estamos hablando a nivel de partículas atómicas. ¿Cómo se forman los rayos X? Esos tubos que les comenté con los cuales experimentaba Röntgen es más o menos el equivalente a lo que es un tubo de rayos X. Es una ampolla de vidrio que tiene vacío y en el cual hay un elemento que se llama cátodo y otro ánodo. El cátodo es negativo, el ánodo es positivo. Al aplicar una corriente eléctrica, los electrones viajan del ánodo al cátodo y al impactar sobre el metal del ánodo, esos átomos que son estables, son excitados por el electrón que impacta en una de las órbitas de los átomos que componen el ánodo, los excitan y los hace saltar de su capa energética, ¿sí? Y al saltar el electrón, la partícula se carga eléctricamente y ese fenómeno de inestabilidad hace que se libere energía en forma de fotones. Y así es como se forman esos rayos X, es decir, que es un proceso en el cual intervienen las partículas del átomo de la sustancia. De ahí la importancia de los rayos X como radiación ionizante. Es una radiación que interactúa con el átomo de la sustancia, ¿sí? Y causa cambios en la estructura molecular de algunas sustancias y por lo tanto también pueden cambiar la estructura del ADN y dañarlo. Vamos a hablar de una serie de propiedades de los rayos X. Pueden penetrar la materia, ¿sí? Atraviesan cartón, papel, madera. El plomo los detiene, por eso la mayoría de los elementos de protección tienen plomo. También tiene un efecto luminiscente, como es el que comprobó Röntgen al lograr una primera fotografía o radiografía de una mano. El efecto fotográfico, pueden actuar sobre emulsiones fotográficas. El efecto ionizante que acabamos de mencionar. Y obviamente ese efecto ionizante actúa sobre las partículas, sobre las células vivas. Si lo usamos en forma beneficiosa, podemos obtener un tratamiento como la radioterapia, o también puede tener un efecto perjudicial como suele suceder si no tenemos las medidas de protección adecuadas. Vamos otra vez al Kahoot, para que no se terminen de dormir. Profe, no vemos la pregunta. No nos compartió la pantalla, profe. Bueno. Vamos a pasar la siguiente, nos salteamos una. Pero
No importa. Ahí va. ¿Están viendo? Sí, ahora sí. Bueno, vamos. Acá estuvo dividida la cosa, ¿eh? Vamos a la siguiente. Acá erraron un montón también, ¿eh? Muy bien, a ver. Bueno, ya que está, vamos a terminar con las que faltan, así después seguimos con la clase. Faltan dos más. Bueno, y la última pregunta tiene que ver con el video de Marie Curie. ¿Alguien por casualidad lo vio? Sí. ¿Quién es sí? Que no lo veo. Nagel. Clarisa. Bueno, dura 2 minutos, así que pueden verlo, está bueno. Muy bien. Profe, la alumna Daira Lescano avisó que tiene un problema con internet y que está intentando solucionar, capaz quiere ingresar de nuevo en un rato. Vamos a terminar acá. Perfecto. ¿Qué me decían? La alumna Daira Lescano se Sí. desconectó por problemas en internet y dijo que quizás pueda conectarse enseguida. Bueno, seguimos, chicos. Ya terminó el jueguito, así que ahora... Vamos a poner compartir. Volvemos al PowerPoint. Seguíamos entonces que las radiaciones ionizantes como decía la pregunta, hay muchas fuentes de radiación, como el suelo, el agua, la vegetación, es decir, la naturaleza emite radiaciones, el sol, los rayos cósmicos, no solamente las alas de los tubos de rayos X. Las radiaciones ionizantes tienen muchas aplicaciones en la medicina. Muchas de las verduras que ustedes comen han sido irradiadas previamente para evitar que proliferen microorganismos o también todos los elementos estériles que usamos en medicina se irradian previamente para que justamente no tengan gérmenes.
si no los manejamos adecuadamente pueden ser peligrosos para la salud. Esto es lo que decíamos de la sala de rayos X, que, es decir, una de las propiedades de los rayos X es tener un efecto on-off, es decir, que se producen al momento que la corriente está conectada y automáticamente cuando se corta la corriente desaparece en una fracción de segundo la radiación en el ambiente. Entonces, sepan ustedes que no entraña ningún peligro entrar a una sala de rayos X mientras no se está sacando una radiografía. Es así que, como pudieron observar que esto puede producir daño, es que tenemos que implementar efectos de lo que se denomina protección o radioprotección. Esa es una disciplina bastante nueva, porque al haber muchos aparatos de rayos X o de tomografía, llegó un momento en que se irradiaba de más a la gente, ocasionando daño. Este tipo de daño puede tener dos tipos, es decir, puede producirse de dos maneras. Una que es probabilística, que no depende de la dosis, ¿sí? Ocurre al azar, y otra que es determinística, es decir, si yo irradio un cuerpo y voy aumentando la dosis y el tiempo, seguramente en algún momento a partir del umbral voy a generar lesiones, ya sea en piel, lesiones como cataratas, alteración de la hematopoiesis, etc. Respecto del embarazo, ¿cómo afecta las células que componen el ADN? Y en el primer trimestre, cuanto más replicación celular hay, claramente el efecto tiene mayor incidencia sobre ese periodo, que es el periodo de organogénesis. Entonces, puede afectar en cualquier periodo, pero tiene mayor importancia en el primer trimestre de embarazo, como también en los niños o en algunas gónadas que tienen alta replicación celular, algunas glándulas, quise decir, perdón, tiroides, gónadas o la médula ósea. Y bueno, es fundamental que tengan en cuenta ante cualquier indicación de un examen radiológico si la mujer está en edad, si es una mujer en edad fértil o si podría estar embarazada. Lo mismo con los niños. Bueno, se puede calcular la dosis que se absorbe con un estudio radiográfico. Hay una serie de tablas. Estas tablas no son exactas porque dependen exactamente de la dosis y puede variar según el tamaño de la persona. Pero para que ustedes vean la magnitud, una radiografía de tórax equivale a 0,1 milisievert, que es la unidad con la cual se mide la radiación, y es lo mismo que estar 10 días expuestos a la luz solar, a la naturaleza, digamos, ¿no? Vuelvo para atrás. Si comparan Profe. esto... Sí. Hay una alumna en sala de espera. A ver, un segundito. Yo no sé si son los mismos que entran y salen o van al baño como hacen habitualmente. Ah, Daira es la que salió hace un ratito. Bueno. Si comparamos con una tomografía de tórax, vamos a ver por acá estaba la tomografía de tórax, acá, 7 milisievert. O sea que una tomografía entraña una radiación mayor al cuerpo, pero obviamente que nosotros siempre ponderamos la radiación y el beneficio que vamos a obtener, que nos va a permitir diagnosticar una afección y tomar una conducta, o sea que realmente vale la pena. Siempre en medicina hay que tener en cuenta eso, ¿no? Les decía que acá están los equivalentes a comparable con la radiación natural de fondo que hay en el universo. Bueno, existen muchas fuentes de radiación, como decía la pregunta del juego.
la superficie de la Tierra, los rayos cósmicos, y también los aparatos médicos, y las fuentes de radón que hay en la naturaleza. En base a eso, los criterios de radioprotección tienen que ver con estos 4 parámetros, que son la dosis, el tiempo, la distancia y el blindaje. Hay unos criterios, que son los criterios ALARA, que si no los leyeron los van a ver ahora, que tienen que ver con el uso lo más razonable posible de las radiaciones. Acá vamos a ver los distintos métodos de diagnóstico, no nos vamos a detener, pero ustedes saben que en la radiología hay una serie de estudios, como dicen ahí, que ya lo habrán leído, lo mismo con las variantes de la ecografía o las variantes de estudios de resonancia magnética, y la idea es que ustedes vayan conociendo uno por uno, que sepan las indicaciones, sepan las contraindicaciones, las ventajas y las desventajas. Rápidamente, un equipo de rayos X está compuesto por un tubo, una columna, una mesa y un dispositivo mural para poder sacar las placas de pie. Entonces, siempre entre el tubo y la placa o el detector se coloca el objeto a estudiar, que en este caso es el tórax de esta persona. Como ustedes pueden ver, el tórax se saca con la incidencia del rayo de atrás hacia adelante. Vamos a ver qué importancia tiene eso. Bueno, los rayos X atraviesan el cuerpo atenúa los átomos del cuerpo, los átomos que componen el hueso, que componen el corazón, la sangre, la piel, etc. Entonces, la radiación que llega al detector varía según cómo incidió en el cuerpo. Eso se llama la radiación, podríamos decir, atenuada. El cuerpo atenúa los rayos. Mayor atenuación, cuanto mayor es el número atómico de la sustancia que es atravesada. El hueso tiene calcio, que tiene un alto número atómico, y entonces el hueso atenúa muchísimo la radiación. Por eso se ve el hueso como no imprime la radiación que pasa por el hueso en la placa o en el detector, el hueso se ve blanco. En cambio, el aire que está en los pulmones prácticamente no atenúa nada el rayo, entonces se ve negro. Y lo mismo pasa con el metal o con los medios de contraste, que después vamos a ver qué son. Bueno, llegamos a nuestra primera radiografía de tórax, donde podemos observar las 5 densidades, ¿no? Habitualmente se usa un número plomado, o sea, el plomo correspondería a la densidad metal, generalmente es una densidad externa al organismo, el calcio es el esqueleto, el agua es todo lo que tiene, digamos, una mayor composición acuosa, como es la sangre, el corazón, los órganos mediastinales, los órganos abdominales, el hígado. La grasa se puede ver, bueno, acá vemos músculo, parte de los músculos, y las bandas más oscuritas, acá podemos ver grasa, acá podemos ver grasa, y el aire, en este caso de los pulmones, de la cámara gástrica o del ángulo esplénico del colon. Cuando hablamos de contraste, significa que nosotros podemos incorporar sustancias con alto número atómico, ya sea bario, yodo, y podemos opacificar las asas de intestino, dar a tomar sustancias con bario o inyectar sustancias con yodo que nos van a permitir contrastar y hacer una diferencia de contraste. Después vamos a ver qué significa resolución de contraste. La radiología convencional. Bueno, acá están básicamente las ventajas y las desventajas. Podríamos decir que la principal desventaja es que nosotros estamos viendo una estructura que es tridimensional, la vemos en 2 dimensiones, todo superpuesto en una sola imagen.
Entonces, eso ya de por sí implica una serie de distorsiones que hace que sea difícil la lectura, la interpretación. Las otras ventajas y desventajas las vamos a ver después, eso está en el libro. La radioscopía. La radioscopía es la obtención de una imagen radiográfica pero dinámica, ¿sí? ¿Vieron ese señor que estaba en la primer fotito cuando mostré los primeros equipos antiguos? Había un señor que tenía como una especie de visor, ¿sí? Entonces lo que veía era, digamos, el movimiento de la silueta cardíaca, del movimiento respiratorio. Eso se llama radioscopía. Radioscopía, es una pantalla fluorescente, en vez de poner una placa radiográfica o un detector, el detector sería fósforo, una pantalla que tiene un material fluorescente y ilumina cada vez que es incidido por los rayos X. Eso permite, por ejemplo, en cirugía, a través de un equipo que se llama ARCO-NC, obtener imágenes dinámicas. Entonces el traumatólogo corrige la fractura, en forma dinámica va viendo cómo colocar los elementos de osteosíntesis, etc. Pasamos al ultrasonido. El ultrasonido, simplemente para que sepan que estamos dando vueltas desde el año 1700 con las características de las ondas de ultrasonido, pero que recién en el año 70 se desarrollaron las primeras imágenes proporcionadas por el ultrasonido. La forma de la onda es parecida a la que mencionamos hace un rato, pero esto es una onda de presión que se transmite en el aire. Lo mismo igual, se grafica igual y se mide igual. Cuando yo mido todo un ciclo positivo, un ciclo negativo, desde un inicio hasta donde termina, es un ciclo completo, ¿sí? Acá en este gráfico hay 2 ciclos. Y si tengo 2 ciclos por segundo, son 2 hercios. Es la forma de medir el ultrasonido. Ese ultrasonido es el que viaja a través del aire o a través del agua, y en el caso del organismo viaja a través del agua, porque somos 70% agua, y va incidiendo sobre los distintos órganos, y rebota, porque tiene una serie de propiedades. Se conduce muy bien en el líquido, en el organismo que tiene agua, y se conduce muy mal en el aire. Ahora, el hueso tiene tal impedancia, tal resistencia que rebotan todos los ultrasonidos, entonces la imagen que se obtiene es nula. ¿Y cómo decimos que se reflejan? Porque es una de las propiedades físicas del ultrasonido. Se refleja en el organismo, por ejemplo, en la superficie del hígado, podríamos decir acá, ¿sí? O en alguna pared arterial, y retorna, se refleja y retorna al sitio de salida. Entonces, en base al tiempo que tarda en ir y volver, a través de una serie de ecuaciones matemáticas, se puede traducir eso en un punto que brille más o menos y producir una imagen. El secreto del ecógrafo es el efecto piezoeléctrico, que es cuando uno produce un estímulo eléctrico en un cristal piezoeléctrico, produce una onda que se transmite, una onda sonora, podríamos decir. Y la onda, cuando impacta sobre el cristal, produce un efecto piezoeléctrico invertido. O mejor dicho, este es el efecto cuando impacta la electricidad, produce una onda sonora, sería el efecto piezoeléctrico invertido. Básicamente ese es el principio fundamental por el cual funcionan los ecógrafos. Como no maneja radiación ionizante, es totalmente inocuo para las embarazadas y los niños. Es un método barato, accesible, se puede llevar pequeño, se puede llevar hasta la cama del paciente, ¿sí?
y bueno, tiene una visión limitada, que es la que permite ver el transductor, por lo tanto no es una visión abarcativa, como puede ser una placa. Tiene múltiples indicaciones, no nos vamos a detener acá, porque eso lo vamos a ir desarrollando a medida que pase en los próximos días. La tomografía computada, ya que hablamos de premio Nobel, acá tenemos dos de las personas que intervinieron en la invención de la tomografía computada. El más famoso, el más conocido hasta nuestros días es Hounsfield, por este numerito, este nombre, acuérdense. Estos señores ganaron el premio Nobel en el año 1979 por su descubrimiento. Acá es lo mismo, hay un tubo de rayos X, pero en vez de haber una placa hay detectores. Y la diferencia es que en vez de estar quieto el tubo, se mueve, hace toda una rotación digamos, alrededor del paciente de 360 grados, y a medida que va rotando va emitiendo rayos, y esos detectores van procesando toda la información. Acá se necesita la asistencia de una computadora, de un ordenador, que clasifica esa información y otra vez convierte la información de la densidad radiológica en puntitos en una pantalla que se llaman píxeles, ¿sí? Lo mismo que una fotografía, que tiene puntos que se llaman píxeles, y esos componen una imagen con múltiples densidades. Tenemos la tomografía axial, la tomografía helicoidal y la tomografía multicorte. Hoy se usa la multicorte, después en el práctico algunos van a trabajar sobre eso. La idea es que los equipos actuales tienen una capacidad de rotación y tienen muchas hileras de detectores. Entonces, en vez de obtener una imagen por cada rotación, obtienen 2, 8, 16, 64, 128 y hasta 320 imágenes por cada vuelta del equipo. Imagínense el potencial que tiene esta tecnología, ¿no? Básicamente lo que se gana es tiempo, y eso permite hacer estudios dinámicos. Bueno, lo mismo, la limitación principal ya la vimos hoy. Al utilizar radiación ionizante, acuérdense la tabla de dosis de radiación de las tomografías comparadas con las placas. Entonces, siempre hay que pensar que estamos irradiando al paciente. Entonces, eso diría que es la premisa básica. A partir de ahí evaluamos del resto, ¿no? Si el paciente tiene acceso, si el paciente puede colaborar, si el paciente realmente vale la pena someterlo para obtener una información válida. Bueno, se ha expandido muchísimo la utilización de la tomografía. Prácticamente hoy en todos los centros de atención, centros de salud, tienen un tomógrafo. En los politraumatismos, que ustedes saben que es una de las principales causas de muerte, la accidentología, el primer método y más rápido es el más eficaz, la tomografía computada. Y después hay otra serie de estudios que también los vamos a ir viendo. Acá tenemos otra vez dos personas muy importantes que tuvieron que ver con el desarrollo de la resonancia magnética. Son menos conocidos, pero también se hicieron merecedores de un premio Nobel de Medicina. La resonancia, otra vez, nos vamos de los rayos X a un campo magnético. Es como un gran imán donde se introduce la persona. El campo magnético interactúa con los átomos de hidrógeno de nuestras moléculas de agua, que son protones, y al ser estimulados con ondas de radiofrecuencia, esos protones liberan energía que son captadas por unas antenas especiales, que si vamos a estudiar la cabeza, es como un casco que rodea la cabeza. Si vamos a estudiar la rodilla, es un elemento que rodea la extremidad y permite esas antenas o bobinas, que son las que emiten y reciben la radiofrecuencia, y de esa manera
toda esa energía que se libera se traduce finalmente en una imagen de resonancia magnética. Principal ventaja, no utiliza radiación ionizante, pero tiene limitaciones, es caro, es un poco encerrado el ambiente donde se estudia, necesita que el paciente se quede quieto, por lo tanto hay pacientes que no toleran, ¿sí? Y también, como se utiliza campo magnético, hay algunos elementos electrónicos que no pueden introducirse a la sala porque se dañan, como por ejemplo un marcapasos. Respecto de las indicaciones, los van a ir viendo ustedes, son múltiples, pero como ustedes pueden ver, se pueden obtener imágenes anatómicas o imágenes vasculares, arteriales y venosas. Esto se obtiene sin inyectar sustancia de contraste, o sea que realmente es muy importante. Saltamos a la angiografía o la radiología de las arterias y venas, de los vasos. Esto utiliza rayos X, ¿sí? Utilizamos un equipo de rayos, un paciente que tiene arterias y venas, y para poder verlos o verlas, tenemos que inyectar una sustancia de contraste. Generalmente se usa contraste iodado. No es gratis inyectar yodo, vamos a ver eso después, tiene sus riesgos, pero es lo que permite opacificar las arterias y poder sacar una foto. Hoy, como hay angioresonancia, muchas de las angiografías que antes se hacían para diagnóstico ya no se hacen. Entonces se usa básicamente para tratamientos. Pero también se utiliza para estudio de los vasos coronarios, la aorta y sus ramas, y algunos tumores con mucha vascularización. Acá vemos un ejemplo, una arteriografía de una carótida, y acá de las arterias coronarias, donde se puede ver, por ejemplo, acá una estenosis en la descendente anterior, esta, etcétera. Y ahí es donde va el cardiólogo, el hemodinamista, le pone un stent y dilata la arteria, y entonces hace tratamiento de las arteriopatías. Pasamos a la medicina nuclear. Acá está nuestro personaje del día, ¿sí? Marie Curie. Tenemos un porcentaje alto de mujeres. Yo les recomiendo que se inspiren en Marie Curie, realmente una genio. Con su marido, Pierre Curie, y acá está el otro señor que estudió también la radioactividad, que se llamaba Becquerel. Todos estos ganaron Premio Nobel de Física. ¿Qué usa la medicina nuclear? Usa radiotrazadores o radioisótopos. Son sustancias que eliminan radiación gamma. Son la que tiene más energía, estaban en el extremo de la derecha de la tabla, ¿sí? Entonces son igual de ionizantes o más que los rayos X. Entonces esto tiene indicación precisa. ¿Qué pasa? El radioisótopo se lo monta arriba de una molécula de glucosa o de algún fosfato, y eso, o una molécula de yodo, y entonces eso viaja y se aloja en el órgano que lo va a metabolizar. Entonces lo que vemos es la captación del órgano a ese radioisótopo. Puede ser tecnecio, galio, talio, etcétera, yodo, para el estudio de la tiroides. Entonces, según la dosis, generalmente es diagnóstico, pero también en el caso del yodo puede ser terapéutico. Las imágenes son zonas hipercaptantes o hipocaptantes. Ejemplo, centeliograma óseo para el seguimiento de los pacientes oncológicos, y acá vemos cómo los focos, ¿sí?, de metástasis captan intensamente el radiofármaco, que sería el tecnecio. Acá vemos cómo se estudia un corazón con un SPECT cardíaco, y acá vemos un ejemplo de un tumor metabólicamente activo en un estudio de PET-TC. Capta la glucosa marcada, y como son metabólicamente muy activos, más que los otros tejidos normales, entonces se enciende como una lámpara que nos indica dónde está el tumor.
aportan información funcional, básicamente. Esa es una de las principales ventajas. ¿Mm? Pero bueno, tiene también sus limitaciones, ¿Mm? Pero son estudios funcionales, o sea que realmente son de mucha utilidad. Acá tienen algunas de las indicaciones que mencionamos, la parte de evaluación ósea, la evaluación miocárdica, la evaluación de la funcionalidad renal, se usa mucho en este caso en niños, el radiorenograma, para los estudios de reflujo, para estudios funcionales, también de endocrinología. Y tenemos estudios, bueno, moleculares y funcionales. Es decir, por ejemplo, dentro de la medicina nuclear, tenemos este estudio, el PET-TC, que es la mezcla entre la medicina nuclear y la imagen de tomografía computada, se fusionan, ¿sí? Y nos dan la información. Las técnicas especiales de resonancia, ¿sí? Que dan estudios funcionales, como la difusión o la perfusión, o la RM funcional, la resonancia funcional. Y las más avanzadas, que son imágenes ópticas y fluorescentes, muchas de ellas en etapa de investigación y experimentación. ¿Qué es la resolución espacial? ¿Qué es la resolución de contraste? ¿Y qué es la resolución temporal? Lo vamos a ver en el práctico. Está en el libro. Es interesante que lo manejen a estos conceptos porque son importantes para saber las ventajas y desventajas de los distintos métodos. Dos palabras de medio de contraste que también lo vamos a ver ahora en el práctico. El medio de contraste dijimos que es una sustancia que yo introduzco en el organismo para poder ver mejor, para poder resaltar una estructura que normalmente no la veo. Por ejemplo, si yo pongo bario en el tubo digestivo, como dijimos hoy, puedo ver mejor ya sea el colon, el intestino delgado, el esófago o el estómago. Si yo inyecto una sustancia radioopaca, ¿sí? Que atenúa los rayos X, que viaja por el torrente sanguíneo y se excreta por el riñón, voy a ver el sistema excretor de manera, digamos que sobresale del resto para poder estudiarlo mejor. ¿Sí? Eso sería contraste yodado en un estudio de urografía excretora, por ejemplo. ¿Mm? Si yo inyecto una sustancia yodada en el espacio subaracnoideo para ver en el saco de las raíces durales, voy a ver el contraste entre la raíz y el saco tecal, me va a permitir ver las estructuras radiculares. Es un estudio que, bueno, por suerte se usa cada vez menos desde que está la resonancia magnética, pero digamos, el fundamento es el mismo, colocar un contraste para ver mejor. ¿Mm? Lo mismo se hace hoy con los estudios articulares, por ejemplo, la angioresonancia o la artroresonancia, se inyecta líquido gadolíneo dentro de la articulación y eso permite ver mejor las estructuras articulares. Acá hay un ejemplo de los distintos estudios con los distintos contrastes, que es lo que mencionamos a lo largo de la charla. Faltó mencionar el contraste que se usa en ecografía, que son microburbujas de aire, que son muy ecogénicas y que permiten ver el comportamiento vascular de los tejidos. Realmente en la Argentina tenemos muy poca experiencia porque son contrastes muy caros y nosotros somos un país pobre. Contrastes yodados. Después vamos a ver en detalle en qué consisten, cómo se excretan, cuáles son las osmolaridades. Una de las preguntitas era más o menos por esta zona, yo me adelanté, pero básicamente los más nuevos son los isoosmolares o hiposmolares, y los antiguos son los hiperosmolares que producían muchos efectos adversos. Y eso se ha mejorado, son más caros, pero son más seguros. Después tenemos que hablar de las reacciones adversas a los medios de contraste. Es un capítulo extenso.
Seguramente ustedes los van a desarrollar después. Bueno, y como ustedes saben, Homero también pudo ver el lápiz que se metió en el cerebro de chiquito y lo ve su médico en una placa radiográfica. Vamos a hacer entonces, si no se durmieron, están casi todos, a ver si hay alguien en la sala, en la waiting room, no. Vamos a hacer un recreo de 10 minutitos, 6:15, estamos todos acá para empezar el práctico. Así que por favor, nos vemos con puntualidad, ¿sí? Dale. Bueno, Bueno, profe. profe.